podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 6. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. Mentira 6. En la educación de género, solo se enseñará a adolescentes a no discriminar y ser abiertos con la diversidad. El discurso oficialmente promovido sobre este modelo educativo de género que pretenden introducir a nuestros hijos y encima pretenden no encontrar resistencia, se encuentra apoyado por la mentira de que todo que se busca es no discriminar y ser abiertos con la diversidad. Para no discriminar y ser abiertos con la diversidad, basta con ser una persona empática que no desea dañar a los demás. Y esta empatía se trasladaría a cualquier persona, no solo a los homosexuales, sino también a los propios compañeros para no hacerles bullying, a los pobres, a los discapacitados, a los indígenas, ancianos y, en definitiva, cualquier persona. Inclusive el hecho de escribir diferenciaciones como las hechas arriba puede ser censurable como políticamente incorrecto. ¿En qué momento hemos llegado a tal punto en que debemos de seguir miles de reglas solo para que nadie se sienta ofendido? Es absurdo creer que solo por manejar ideario de género, las personas se van a volver más tolerantes, o que personas que no manejen este ideario no puedan ser tolerantes. La ideología de género está plagada de conceptos rebuscados, palabras que se mezclan unas con otras. Ejemplo, rol de género e identidad de género no es lo mismo, y pretenden que cualquier persona que lea un manual de género, por ello, se va a volver una persona más tolerante. La tolerancia no pasa por ahí, y es transmitida de padres a hijos, en las casas principalmente. Lo que ocurriría no es una enseñanza para la tolerancia, sino un adoctrinamiento. Es un sinsentido que toda una sociedad deba ser adoctrinada, solo para que un colectivo se sienta aceptado como normal, o que se lo considere igual a los demás. La homosexualidad y sus variantes son la excepción, no son la regla, y no se puede educar a toda la sociedad en base a la excepción. No se necesita esto para generar tolerancia. La tolerancia se enseña hacia todas las personas por igual, no a ciertos colectivos en particular. Adoctrinar es educar en una idea que no permite cuestionamiento. Este adoctrinamiento se da desde el kindergarten en todos los países del mundo, como Estados Unidos, a través de libros donde presentan diversos tipos de familia. Se les quita a los padres la oportunidad de educar a sus hijos cuando y como mejor les parezca en estos temas. Los colegios religiosos existen para padres que quieran otorgar una educación religiosa a los hijos, pero nadie los obliga a un adoctrinamiento sistemático en todos los colegios del país, como sí sucedería
con el tema LGTBI. Lo más preocupante es que lo que comenzaría con una simple descripción de la familia en un libro de ética o ciencias de la secundaria va a extenderse luego a los niños más pequeños, como ya ocurrió en otros lugares del mundo. Crea una enorme confusión en los niños, diciendo que el género es intercambiable, que pueden sentirse hombres o mujeres y que ello está bien. Es un real atentado psicológico, que todos los niños deban cargar los problemas que siempre solo pertenecieron a un grupo reducido. Es un atropello gigantesco. Así también, es legal en Estados Unidos que los niños a partir de 15 años se hagan cambio de sexo sin consentimiento de los padres, con dinero público, una decisión para toda la vida. Hay que entender que se apunta a los niños pequeños en todo el mundo, y es por ello que debemos impedir la entrada de esta doctrina en nuestro sistema educativo. Quieren enseñar que por miles de años estuvimos equivocados y que todos somos de género fluido si así lo deseamos. Si me creo, solo puedo ser heterosexual. Soy un rígido adoctrinado por la sociedad. La niñez es un periodo delicado de la vida, ya que en los primeros años los niños juegan solo con el mismo sexo. Imagínese la gran confusión que puede generarse combinando estos factores. Definitivamente, debemos impedir este adoctrinamiento disfrazado de educación para la tolerancia. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegro.